Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la selección de muestra. Lo primero que debemos saber son los objetivos, los cuales son definir correctamente los casos de los cuales posteriormente se procederá a recolectar la información. Además de eso, debemos delimitar el número de personas y elegir un método, el cual puede ser probabilístico o no probabilístico. Y por último, debemos aplicar la muestra una vez hecho el análisis. Debemos de realizar el respectivo procedimiento. Dentro del primer punto tenemos lo primero sobre qué o quiénes se recolectarán los datos. El interés se basa en que qué o quiénes depende de los análisis investigativos y se realiza lo más factible, lo cual puede ser una entrevista o una encuesta respectivamente, pero siempre dependerá del diseño de la investigación. Además debemos saber que para la selección de muestra lo primero que debemos de hacer es definir el muestreo. Para este proceso cuantitativo, las muestras en donde se recolectan los datos se deben delimitar con precisión, además de que el investigador debe pretender los resultados que generalicen a toda la población. En cuanto a las poblaciones, el método correcto de delimitarlas es el lugar y tiempo adecuado, o sea, en el año en el que se debe hacer. En algunos ejemplos tenemos delimitar a los beneficiarios o la capital que tiene cierta cantidad de personas, los recursos, acompañado del año del cual se realiza la investigación. Como siguiente punto tenemos cómo se delimita una población. Lo primero que debemos de saber es que una vez definida la unidad de análisis, se estudia la población y sobre qué se quiere generalizar los resultados. Es decir, específicamente pueden ser niños, ancianos o cierta cantidad de personas con las cuales vamos a hacer el análisis. Un error muy frecuente el cual se comete es no recolectar los suficientes datos y después no tener la suficiente información. Este error es muy común presente en los estudiantes universitarios, por lo que es preferible establecer con claridad las características, ser ambicioso, referirse a las poblaciones grandes, por lo que la mayoría los estudios se hacen en las poblaciones pequeñas. Algunas investigaciones permiten hacer una investigación contable, en lo cual también se muestra la ubicación del lugar y otras razones prácticas, las cuales dan un mayor realce a nuestro trabajo. Algunos errores que comúnmente cometemos, los más frecuentes son tres, los cuales son estimar o no elegir los casos de la muestra, incluir información o cosas que no tienen nada que ver con nuestra investigación y hacerse la selección de casos intangibles. Dentro del siguiente punto tenemos cómo seleccionar una muestra. La manera correcta de seleccionar una muestra viene a ser un subgrupo de una población, pero que siguen compartiendo características similares. Es decir, debemos de elegir un grupo en específico, el cual tenga unas características similares. A veces es complicado medir una población, por lo que se hace el análisis de una muestra al azar, es decir, no se toma bien en cuenta todos los pasos y procedimientos. Todas deben ser representativas, es decir, que solo se denota un tipo de procedimiento mecánico. Gracias. Buenos días, yo les voy a hablar sobre cómo seleccionar una muestra probabilística. Esto se hace dependiendo mucho del problema planteado o de la hipótesis o del alcance a la contribución que se quiere dar según el trabajo efectuado. El principal objetivo es reducir el margen de error en el diseño. Su esencial estructura son modelos transaccionales cuyas variables se miden y analizan dependiendo mucho de la muestra tomada. Se usan conjuntos, ya sean mayores o menores. Cualquier error depende del muestreo antes realizado. Se desarrollan mediante fórmulas
aunque es un poco más tardado, pero el resultado puede llegar a ser el mismo o similar, por lo que se recomienda mucho usar programas analíticos como es el STATS, que hoy en día es muy utilizado en cuanto a selección de muestreo. Tipos de muestra básicamente son dos, son los probabilísticos y los no probabilísticos. En los primeros mencionados, todos estos elementos tienen que ser escogidos y además bien definidos, ya sea por unidades de muestreo. En las no probabilísticas, los elementos no dependen de la probabilidad, sino que de las causas relacionadas a los propósitos investigativos. El procedimiento nunca es mecánico, depende de la toma de decisiones y las muestras seleccionadas. El elegir una muestra de la otra se basa en el planteamiento del estudio, el diseño y la contribución que se planea hacer en esta muestra. Cálculo del tamaño de una muestra. Al elaborar una muestra probabilística se debe hacer ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es el menor número de unidades muestrales? La respuesta consiste en encontrar una muestra que represente y solucione a esta pregunta. Así podemos determinar el tamaño universal de la población, el error máximo, el error mínimo, porcentajes, un estimado de la muestra y los posibles resultados. También tenemos la muestra probabilística certificada. Aquí el interés del investigador es comparar los resultados por segmentos o por conjunto. También en ocasiones se pone interés en las minorías, porque para ellas es que se busca la posible solución. También la estratificación puede aumentar la precisión, esto con el uso de distintos tamaños de muestra, que pueden ser minorías o mayorías. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento de selección de muestra? Se señalan los tipos de muestra. Aquí depende el tamaño y el procedimiento de la selección. Siempre se eligen aleatoriamente, en donde se usan tres principales procedimientos. Tenemos el témbola, este es rápido, simple. Aquí se enumeran todos los elementos. Luego se hacen fichas o papeles según el tamaño de la muestra. Cuando es estratificada, se sigue el procedimiento anterior, pero por cada estrato. Las stats, esta es una herramienta muy excelente para generar números, muy buena para evitar números aleatorios. Hasta ahora es una de las herramientas que más se usan en la selección de muestras, porque aquí simplemente ubicamos el tamaño de la muestra y nos dará como resultado las muestras deseadas.